Espero que estén listos y ansiosos como yo. Después de, ¿qué nos aventamos? ¿Un año? Más, ¿verdad? Sí, porque fue en marzo, más o menos cuando cerraron. Wow. ¿Cuántos de ustedes han estado siguiendo la enseñanza del libro de Hechos en el internet? ¿Sí? ¿Algunos no? Si no lo has estado siguiendo, entonces de repente te va a costar un poquito entrar en el tema, pero quiero decirte que, bueno, el propósito de grabar las enseñanzas son para que podamos repetirlas, para que podamos estudiarlas. Así que si tienes oportunidad, y es el caso de que no has podido, por la razón que sea, estudiar con nosotros el libro de los Hechos, ya vamos en el capítulo 10 y es bastante lo que hemos visto ya. Y te animo a que, si puedes, el día que puedas, retomes la enseñanza desde el capítulo 1. Es una cosa extraordinaria cuando Dios nos enseña su palabra, porque aprendemos tanto. Digo, yo no sé si coincides conmigo, pero hay tanta bendición cuando escuchas, cuando aprendes, cuando comprendes lo que Dios hizo, está haciendo y lo que hará, el por qué puso los fundamentos que puso en la Escritura, y para mí es algo extraordinario, y la verdad es que me gusta mucho. Y esta mañana vamos a continuar, y el día de hoy la predicación lleva por título La salvación de los gentiles, parte 1. Aquí es a donde nosotros vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 10. Estamos iniciando el capítulo 10. Y los 9 capítulos anteriores se ha desatado toda una enseñanza acerca del porqué de las cosas. El libro de los Hechos es el libro que nos registra y nos deja ver el fundamento de la iglesia, del por qué tú y yo estamos hoy aquí, del por qué tú y yo, después de un año y pico y de meses, es que regresamos a este lugar, y el por qué le invitamos a la gente que venga, y del por qué es que nos reunimos. Y le voy a pedir que me acompañe ahí al capítulo, al libro de los Hechos, y le voy a pedir que vayamos al capítulo 1. El Evangelio en el capítulo 1 del libro de los Hechos es encomendado en primer lugar a la gente de Jerusalén, y luego el Evangelio se tenía que predicar en Judea, en Samaria, y finalmente el plan de Dios era llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso dice Hechos 1:8, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, dice, ¿recibirán qué? Recibirán poder. Ahora, yo no sé qué clase de poder usted interprete que se recibiría o que recibirían las personas, pero la verdad es que el poder que reciben sí es para sanar enfermos, sí es para echar fuera demonios, pero también tiene que ver con el poder del conocimiento, es decir, el entendimiento que vendría sobre ellos es poderoso. Y dice aquí que recibirán poder, dice, y luego serán mis testigos en Jerusalén, en la región de Judea, en Samaria, y después subráyelo si es que puede, o memorícelo, dice, en todo el mundo. Por eso es que el Evangelio se predica en todo el mundo. Hace unas semanas atrás les enseñaba yo a través del internet, recuerdo bien porque es una película que vimos hace algunos años atrás que se llamó La Punta de Lanza, a donde unos misioneros fueron a Ecuador, y en el Ecuador, al estarle predicando a los indígenas de ese lugar, fueron asesinados por esos indígenas. Y la familia, en lugar de retirarse de ese lugar y de decir, ya no vamos a ir ahí, lo que hicieron, el hijo de uno de ellos dijo, voy a regresar. Y regresaron, y entonces los indígenas aceptaron, y entonces la tribu completa fue salva. Conocieron del Evangelio. Y aquí es a donde vemos que dice la Escritura de donde parte todo. Allá en Hechos, allá en un lugar muy lejano, hace muchos años atrás, Dios dijo que se iba a predicar el Evangelio en todo el mundo. Recordarán que al final del libro de Mateo se registra la gran comisión, a donde dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, pero tenía que comenzar donde estaban. Eso me lleva a pensar
que muchas veces nosotros decimos, bueno, es que primero me tengo que preparar, es que primero tengo que hacer esto, tengo que tomar ciertos cursos, tengo que tomar ciertas medidas. Recuerda esto, Dios está buscando a alguien que tenga un corazón dispuesto. ¿Y por qué digo esto? Es porque tenía que comenzar en algún lugar, y a donde tenía que comenzar era en Jerusalén. Es decir, vas a hacerlo en el momento en el que Dios te llame, en el momento en que Dios diga, aquí está. Cuando tú estés disponible, Dios te va a usar. No tienes que prepararte mucho. Así que estaban en Jerusalén, luego tendrían que ir a Judea, a Samaria, y después ir a los gentiles. Yo no sé si usted me alcance a comprender lo que le estoy diciendo, pero empieza en Jerusalén y es para los de Jerusalén, es decir, es para los judíos. Después tendrían que ir, dice, a Samaria y a Judea, es decir, salir de Jerusalén y empezar a expandir. Y cuando dice Judea, habla de una región. Y cuando dice Samaria, habla de otra región. Es como decir, vamos primero a predicarle a los cordobeses y después nos vamos a ir a predicarle a los de Yanga y después nos vamos a ir a predicarle a los jarochos o a los tabasqueños. Es decir, empezaron a expandirse. Pero después dice, y de ahí se irán al resto del mundo. Pero esencialmente la iglesia era judía. Los que vinieron a Cristo al principio en Jerusalén eran obviamente judíos. Y fue un gran esfuerzo poder llegar a los samaritanos, porque a los samaritanos los despreciaban. ¿Cuántos son de Córdoba? ¿Sí? ¿Todos? ¿Usted no es de Córdoba? ¿De dónde es usted? De la Ciudad de México. Mi esposa también es de la Ciudad de México. Son guapas las mujeres de la Ciudad de México. Si usted es de Córdoba, va a coincidir conmigo al saber que entre la ciudad de Orizaba y la ciudad de Córdoba, siempre desde hace muchos años ha habido cierta animosidad, cierto roce. Tú eres de allá, nosotros somos de acá. Y desafortunadamente, quién sabe por qué surge eso, pero bueno, a través de las generaciones hemos escuchado que los chayoteros y que los cafeteros y que Orizaba es lo que Veracruz no quiso y lo que Puebla no reconoce, y bueno, un sinfín de cosas, ¿no? y muchos dicen, no, pues ya pasando el puente de Metlac ya es Puebla, ¿no? Porque hablan hasta diferente, etcétera, etcétera. Bueno, imagínense esto, pero multiplicado por muchas veces más. Los israelitas, los judíos, no querían a los samaritanos, y por eso es que iba a llevar un gran esfuerzo dar ese paso para predicarle a los de Samaria. Lo hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, ya vimos que ya fueron, pero aún si les caían mal los samaritanos o si los menospreciaban, los gentiles todavía más, porque los despreciaban doblemente. Así que al llegar al capítulo 10 de los Hechos encontramos el relato más monumental en el registro de la palabra de Dios, que nos dice cómo Dios empezó a abrir la iglesia a los gentiles. Ahora, entiéndase por gentiles todos aquellos que no son, número 1, judíos, y número 2, samaritanos. Porque los samaritanos son primos hermanos de los judíos, es decir, son medio judíos, porque se mezclaron con otros. Yo no sé si usted sepa un poco de la cultura judía, pero los judíos no se mezclan, o no se mezclaban, se casaban entre ellos. Es más, no se sentaban a comer con otras, no se mezclaban, pero los samaritanos nacieron de unos judíos que se mezclaron con otros, y de esa mezcla salieron los samaritanos. Y entonces los judíos de cepa, los judíos tradicionalistas decían, esos ni son de allá, ni son de acá, y los menospreciaban. Y luego estaban los gentiles. Ahora, los gentiles somos tú y yo. Y el resto de la humanidad que no es ni judía ni samaritana. Y entonces aquí vemos cómo Dios empieza a abrirle la iglesia a los gentiles. Y lo hace a través de los judíos. Yo quiero ver si es posible que entendamos esto. Para el judío del relato del libro de los Hechos va a ser muy difícil aquí en la mente y aquí en el corazón poder ir y llevarle la escritura, lo que ellos tienen, el conocimiento del Dios verdadero, primeramente a los de Samaria,
porque no los reconocen, porque no los quieren, y luego todavía a los gentiles, que para ellos son personas no deseables. Ahora, la clave de estos días en la iglesia primitiva es un hombre llamado Pedro. ¿Cómo se llama? Pedro. La iglesia había sido fundada el día de Pentecostés y había explotado en Jerusalén y luego explotó por toda Judea y Samaria y la gente se estaba salvando por todas partes. Estaban estallando grandes avivamientos, particularmente allá en Samaria, porque un hombre llamado Felipe, y ya lo estudiamos, fue a predicarle a los de Samaria. Y entonces cuando les predicó, muchos creyeron, pero tuvo que ir Pedro y Juan, dos de los apóstoles más cercanos a Jesús, para verificar que los samaritanos estaban siendo aceptados dentro del cuerpo de Cristo. Porque si no hubiera ido Pedro y Juan, los demás no hubieran creído. Y entonces vemos que Pedro y Juan van allá a Samaria, hay un avivamiento, y vemos aquí Pedro moviéndose de un lugar a otro. Él es el predicador de los inconversos, también es el maestro de los santos, es la figura dominante en la iglesia primitiva. Y escuche, estaba disponible para Dios. Esto es algo que aprendimos la semana pasada. Si tú no lo escuchaste, te lo recomiendo. Ahora, en el transcurso de su viaje, como vimos en el capítulo 9, él va predicando y enseñando y se encuentra en un lugar pequeño llamado Lida. Ahí conoce a un hombre llamado Eneas, que había estado paralítico 8 años. 8 años postrado en una cama. Yo no sé si usted sepa, pero hace unos, 2 semanas estuvo mi yerno postrado en una cama porque le dio el famoso bicho este. Estuvo internado en un hospital y estuvo 2 semanas. Dice mi hija que cuando se recuperó y cuando por fin se incorporó por él solo, dice que no podía ni caminar, porque 2 semanas, 2 en el hospital y otras 2 previas, o sea 1 mes más o menos, estuvo postrado en cama. Dice que tenía unas piernitas así delgaditas y que le costaba caminar. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, si eso le sucedió a este hombre 1 mes en la cama, imagínate estar 8 años en una cama postrado. ¿Usted conoce o ha escuchado de alguien que está postrado en una cama? ¿Cómo le salen llagas? Se complica tanto. Imagínate estar 8 años. Y la Biblia enseña que Pedro llegó a este lugar y lo sanó. No fue Pedro, ¿quién fue? Dios. Lo sanó. Instantáneamente este hombre se levanta y tiende su cama y sigue su vida. Y porque eso sucede, dice el libro de Hechos 9:35, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y ¿qué hicieron? Decidieron seguir al Señor. Ahora escucha, esto es bien importante y a lo mejor tengo mucha información para ti hoy, pero bueno, hemos estado 1 año sin estar juntos, así que vamos a aprovecharlo, ¿no? Lo sana y a consecuencia de que la gente de este pueblo, Lida, ve que lo sana, dice que todos creen y deciden seguir al Señor. ¿Sabes? Uno de los propósitos de la sanidad, de los milagros, es que la gente crea. Y ocurrieron grandes cosas ahí. Se quedó ahí por algún tiempo hasta que vinieron algunas personas que habían escuchado que él estaba ahí, de una ciudad cerca llamada Jope. Él estaba en Lida y escucharon que estaba en Jope, escucharon que estaba Pedro, mandaron por él porque una mujer llamada Dorcas había muerto, y sabiendo que Pedro estaba cerca, decidieron no enterrarla, algo que es muy curioso. ¿Podrías bajarle un poquito, amor? Decidieron no enterrarla, sino que la lavaron, es decir, llevaron a cabo el procedimiento natural de cuando alguien fallecía, pero no la enterraron, sino que la pusieron en un aposento alto, en una habitación. Y dijeron, en lo que la dejamos aquí, váyanse a buscar a Pedro. Fueron a buscar a Pedro, y cuando Pedro vino, oró por ella y resucitó.
Dorcas, eso está en el capítulo 9. Ahora, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Porque Pedro es un individuo que destaca, y número 2, porque está ocupado llevando a la gente a Jesucristo. Él es un catalizador, un reactor de Dios en la explosión de la iglesia. Pero más que eso, Pedro tenía una comisión muy especial. Más que solo su ministerio general y disponibilidad general, tenía un llamado muy específico. Porque en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo le dijo: Pedro, a ti te voy a dar, ha escuchado esto seguramente, le dice, las llaves del reino. ¿Lo ha escuchado? ¿Que Pedro es el que tiene las llaves del reino? Bueno, Pedro será el tipo que abrirá la puerta de al lado. Imagínense esta escena. La puerta principal de la iglesia es aquella. Y es para que entren los judíos, porque a ellos se les predicó primero. Pero como muchos de ellos están rechazando, hay una puerta lateral, que es esta, por donde van a entrar todos los gentiles. La llave de esa puerta y de aquella la tiene Pedro. Y Pedro va a ser la figura que destaca para que por esa puerta entren los gentiles. Y entonces es el punto de contacto entre el Espíritu de Dios y la iglesia. En el día de Pentecostés él estaba en Jerusalén y la iglesia comenzó ahí. Y fue él el que predicó, fue él el que estaba ahí cuando vino el Espíritu Santo, estuvo cuando fueron bautizados y añadidos al cuerpo, y luego fue a Samaria y evangelizó a los que estaban ahí, y empezaron a ser esparcidos por Saulo de Tarso, que empezó a perseguir a la iglesia, y empezó a predicar él a la gente. Estamos hablando de Pedro. Pero solo habían sido añadidos al cuerpo por la obra del Espíritu los samaritanos y algunos judíos. Entonces llega Pedro, llega Juan, imponen las manos sobre los de Samaria y reciben el Espíritu Santo, y luego vemos otra vez que Pedro es el contacto de la apertura de la iglesia a los samaritanos que son mestizos. Pero hay otra dimensión, es decir, hay otro tipo de personas que no han entrado. Y aquí es a donde no se ha usado esa llave. Aquí es a donde Pedro dice, bueno, ya le abrí la puerta a los judíos, ya le abrí la puerta a los de Samaria, y falta una llave más. Y esa llave más que falta es la puerta para abrirle a los gentiles. Y entonces Pedro está a punto de abrir, de girar esa llave. Va a ser difícil, porque escuche, Pedro es un judío de tradición, arraigado en el legalismo, en el nacionalismo. Pedro cree firmemente en todo lo que le han enseñado, pero el Espíritu de Dios ha comenzado a trabajar en su corazón. Es como cuando tú y yo llegamos a Cristo. Tenemos creencias firmes en algo que nos enseñaron nuestros padres. Y cuando nos topamos con la Escritura, nos damos cuenta que hay muchas cosas que tenemos que dejar a un lado y abrir nuestro corazón a otras. ¿Cuántos me están entendiendo lo que le estoy diciendo? Eso es lo que sucede con Pedro. Pedro dice, yo soy un judío tradicional y he crecido en todo esto y esto es lo que yo creo. Y el Espíritu Santo ha empezado a trabajar en él porque... Acuérdate que los judíos no querían a los samaritanos, pero Pedro ya fue a Samaria. Pero Pedro ya oró por los samaritanos. Y está a un paso monumental para él de romper con otra tradición. Aceptar a los gentiles. Es más, Pedro se quedó en el capítulo 9, versículo 43 de Hechos, en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Y tú podrías decir, ¿y eso qué tiene de interesante? Se los dije la semana pasada cuando lo enseñaba. Cuando la Escritura te pone ciertos datos y tú dices, ¿y por qué dice que se quedó en la casa de este hombre? En primera llamado Simón. ¿Y qué es curtidor? ¿Eso qué tiene de interesante? ¿O de qué me sirve a mí saber que era curtidor? Pudo haber sido zapatero, ¿no? Es para que te des cuenta que en la tradición judía, porque así se estudia la Biblia, amada familia. La Biblia tú no nada más la tienes que leer por leerla, tú tienes que leer la Escritura para estudiarla con el contexto cultural. Es decir, ¿a quién está dirigida?
¿En qué momento de la historia se escribió esto? ¿A quién le está hablando? Y lo que nos está diciendo es que Simón es el curtidor y viene Pedro y se va a quedar en su casa. Y lo que podemos ver es que ahí se rompe una tradición, porque los judíos decían, los curtidores, es más, ellos habían hasta escrito en esas leyes que ellos llevaban para regir sus vidas, que si una mujer se casaba con un hombre y este hombre al paso del tiempo se convertía en curtidor, ¿saben lo que es un curtidor? Bueno, entonces me regreso porque creo que debo empezar por ahí. Un curtidor es aquel que trata las pieles de los animales. Entonces matarían una vaca, por ejemplo, y la piel la tratarían. Pero para el judío es muy importante eso de tocar los animales muertos, eso de andar ahí entre los cuerpos. Para ellos eso es impuro. ¿Alguien ha escuchado la historia de Sansón? ¿Se acuerdan que Sansón pecó porque tocó al león, que adentro del hocico tenía un panal, tenía miel, y él tocó el cuerpo y estaba prohibido hacerlo? Bueno, para el judío, una persona que trata con cuerpos es una persona no aceptable. Y entonces la ley le decía a la mujer, si tu esposo al paso del tiempo se vuelve curtidor, tú puedes divorciarte de él, porque eso no es aceptable ante nosotros. Pero aquí Simón le abre su casa a Pedro. Y Pedro, siendo un tradicionalista, dice, está bien, me voy a quedar contigo en tu casa. Y no se queda una noche, ¿eh? Dicen los estudiosos que se pudo haber quedado 2 años en su casa, enseñando la Escritura. Y entonces te das cuenta que Pedro está siendo tratado por el Señor, derribando sus prejuicios. Pero todavía va a venir una prueba más difícil, que es los gentiles. Porque se tiene que llevar a cabo el pacto, el nuevo pacto, a donde Dios dice, voy a tomar a este hombre y lo voy a convertir en este nuevo hombre. ¿Ha escuchado hablar del nuevo hombre? Dios dice que va a cambiar la estructura del hombre, y para hacer eso, Él tiene que tratar con el hombre. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, recuerden que ustedes no nacieron como judíos, quienes se llaman a sí mismos circuncidados, y los llaman a ustedes no circuncidados. Le está hablando a los gentiles, o sea, a los no judíos. Pero la circuncisión, dice, es solo algo que ellos se hacen en el cuerpo. Recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos de Israel, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza. Pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están tan lejos de Dios, porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes, los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara. Pero Cristo murió para derribar ese muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se convirtieran en un solo pueblo con Él. Y así hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó la enemistad entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo cuerpo. Él vino y proclamó la paz tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca de Él. Por medio de Cristo, todos podemos acercarnos al Padre en el mismo Espíritu. Por lo tanto, ustedes los que no son judíos ya no son inmigrantes ni exiliados, sino ciudadanos junto con el pueblo santo y forman parte de la familia de Dios. Esto, para un judío, es sumamente difícil de entender, porque no acepta. Porque el judío dice, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es de Israel, nada más. Y Pablo explica
Y dice, ahora los judíos y los gentiles son uno solo. Por eso es que tú y yo podemos ir al Padre a través de Cristo, porque Cristo lo logró. Ahora, eso en la mente y en el corazón del judío, en este caso Pedro, es algo todavía que le está costando, pero va para allá. Dios lo va a llevar a ese punto. Es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Es extremadamente difícil porque han sido siglos y siglos de exclusividad, y especialmente de los gentiles, pero serán reunidos como iguales. Leo Gálatas 3:28. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Y reitero, ese es un nuevo concepto completamente nuevo para el judío. Y Pedro tiene que prepararse para poder meter esa llave y girarla para abrirle la puerta a los gentiles. Siendo él un judío estricto, no tendría nada que ver con un gentil. Es más, escuche algo. Un judío no le daría hospedaje a un gentil. No le daría hospedaje. La ley de los escribas decía que las moradas de los gentiles eran inmundas. Solo para que tengas una idea sobre esto, se consideraba que el polvo, la suciedad de un país gentil estaba contaminado. Y si alguien iba a algún lugar de estas tierras y regresaba a Israel y traía ese polvo en las sandalias, tenía que sacudirse el polvo, porque decían que estaba contaminado, porque nunca debía mezclarse con el suelo de Israel. Simplemente debían estar separados. En consecuencia, cada vez que salían del país gentil, siempre, y de ahí se convirtió esa famosa frase bíblica, sacúdete el polvo de los pies, para no contaminar. De hecho, Jesús le dijo a los 70 que mandó a predicar, ahora sí lo puedes poner, Mateo 10:14, si en una casa o pueblo no les dan la bienvenida ni los escuchan, salgan de ahí y, como dice, sacúdanse el polvo de los pies. Esto quiere decir, en otras palabras, si no los escuchan, trátenlos como gentiles, como alguien inmundo. Eso es lo que quiere decir. Y es exactamente como se sentían los judíos de los gentiles, que eran inmundos. Fíjate a qué grado llegaban los judíos al pensar de los gentiles. No consumían leche extraída de una vaca por manos de un gentil. O sea, si le sacaban la leche a la vaca y el que lo hacía, el que ordeñaba la vaca era gentil, ellos decían, no consumo esa leche. No era la leche, eran las manos del gentil. Decían que si cosían una tela, ¿cómo se llama? ¿Se llama telar? Si el telar era construido, escuche, había sido sacado de una madera, de un árbol que estuviese sembrado en un campo gentil, a donde adoraban a otros dioses, tenía que ser quemado el telar y la tela que se había producido en ese telar. O sea, ¿a qué grado iban? El pan, el aceite preparados por un gentil podían venderse a un extraño, pero nunca podía ser usado por un judío. Ningún judío comería con un gentil, nunca. Si por alguna razón algún gentil llegaba a la casa de un judío, no podía quedarse solo en una habitación porque contaminaba los alimentos. Los utensilios de cocina comprados a un gentil tenían que ser purificados en fuego y agua. Cualquier artículo que estuviera en manos de un gentil en cualquier momento era inmundo. Bueno, para que veas a qué grado era la separación, ¿no? ¿Sabes qué? Nosotros con ustedes no.
Claro que esa animosidad, esa separación que había entre estos dos pueblos, generó por parte de los judíos esta separación tan marcada, pero también por parte de los gentiles generó también represalias. Es decir, los gentiles se burlaban de los judíos y se burlaban del día de reposo, se burlaban de la abstinencia de ciertos alimentos, se burlaban de las cosas que tenían que pasar todos los gentiles, los judíos, y claro que eso lo que hizo fue estarlos confrontando cada vez más y más. Y entonces de repente viene Cristo y dice, ahora voy a tomar tanto a judío como a gentil, los voy a mezclar y van a ser mi pueblo. Y entonces Pedro tiene que ser tratado por el Espíritu Santo para poder aceptar esto. Y le voy a poner una pausa ahí y le voy a preguntar a usted sin necesidad que usted me conteste a mí. Solo quiero que lo piense por un minuto. ¿Qué enseñanza trae esto a tu vida? Cuando tú ves que Pedro tiene que ser puesto en marcha en el capítulo 10 para ir a un pueblo, para obedecer lo que Dios tiene para este pueblo, y tiene que ser preparado su corazón para lograr eso, ¿qué enseñanza trae a tu vida? Yo pienso que ahora mi punto de vista hacia la gente que no conoce de Cristo debe cambiar, porque todos en un momento tenemos prejuicios de alguien. Todos en algún momento decimos, sí, pero esta persona... Y yo lo que veo aquí es que Dios trata con el corazón de él. No sé si ustedes estén o recuerden, no sé si todos ustedes estaban, yo creo que sí, cuando entró Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés? Entró Moisés por esa puerta, un joven que venía enfermo, que traía una situación de alcoholismo, de drogas, de homosexualidad, que llegó a la iglesia y que lo apoyamos y que lo auxiliamos en lo que pudimos y que finalmente murió, y que al llegar al panteón nos dimos cuenta, no había nadie de su familia, ¿no? Los que lo sepultaron fueron ustedes junto conmigo, fuimos y lo sepultamos. Y ¿qué hubiera pasado si le hubiéramos dicho a ese joven, sabes qué, mira, no puedes estar aquí, no puedes entrar? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos que ir delante de Dios, abrir nuestro corazón y decirle, mira, Señor, si en mi vida, si en mi corazón hay este tipo de sentimiento hacia otras personas, perdóname y ayúdame. Porque para que Dios pueda poner unidad, tiene que haber una preparación. Y entonces lo que vamos a aprender en el capítulo 10, de los versículos del 1 al 20, nos va a presentar una confrontación entre los gentiles que van a ser traídos a la iglesia, y vamos a ver dos clases de personas. Vamos a ver al gentil que se llama Cornelio y al apóstol que se llama Pedro. Y tiene que empezar en alguna parte, así que empieza con estos dos y les da a cada uno una visión especial. Y cuando digo visión especial es literal. Cornelio es un hombre que está en un lugar allá lejos, que está orando y que de repente tiene una visión. Y Pedro está en otro lugar y está orando y de repente tiene otra visión. Pero las dos visiones que tienen coinciden. Y Dios va a preparar esto para que entren los gentiles a la iglesia. Y los primeros 8 versículos del capítulo 10 vamos a ver a Cornelio, y del 9 en adelante vamos a ver la visión de Pedro. Para cuando lleguemos al capítulo 11, si Dios permite, vamos a estar en Antioquía y vamos a ver que muchos gentiles se están salvando. Y para el capítulo 13, Pablo se dirige hacia los gentiles, y judíos y gentiles se están uniendo a Cristo. Y Pedro va a regresar corriendo a Jerusalén a decirle a todos los demás, nunca van a creer lo que ha pasado, hay gentiles que están recibiendo. Para Hechos 15 vamos a ver que hay una reunión en Jerusalén, un concilio para llegar a un entendimiento. ¿Qué va a pasar? Porque hay gente que antes nosotros no queríamos, antes no aceptábamos, y ahora están siendo parte de la iglesia. ¿Qué va a suceder? Y en ese concilio de Jerusalén se unen, platican y dicen, los gentiles también son llamados por Dios. Y todo comienza con la visión de Cornelio.
Vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 1. Hechos 10, capítulo 1. En la ciudad de Cesarea vivía un capitán romano llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Aquí vemos a ese Cornelio que va a ser el receptor del mensaje. Cornelio es el hombre que va a escuchar acerca de Cristo y va a ser salvo. Es el gentil que se va a convertir. Y de entre muchos, Dios escoge a Cornelio. Hubo muchos que podrían haber sido la introducción inicial de la iglesia, pero Dios eligió a Cornelio. Dios elige. Diga conmigo, Dios elige. Piense conmigo por un segundo. ¿Dónde nace todo eso? Bueno, Dios pone en orden el mundo y crea a Adán y a Eva. Y luego viene la separación, y luego viene un hombre llamado Noé, y luego viene un hombre llamado Abraham. Y ahí van a ser el pueblo de Dios. Sabe un poquito de la Biblia, supongo. Ok. ¿De dónde saca Dios a Abraham? Lo saca de un pueblo llamado Ur de los Caldeos. Es como si Dios dijera, a ver, Córdoba, Veracruz, se me ocurre que de Córdoba vamos a llamar a Isaac. Isaac, ven. ¿Por qué Isaac? ¿Por qué no Josué? ¿O por qué no Vicente? De Ur de los Caldeos, Dios saca a un hombre llamado Abraham. ¿Por qué? Porque Dios elige. ¿Por qué del hijo de los hijos de Abraham elige a Isaac? Porque tiene otro hermano más grande, pero elige a Isaac. ¿Y por qué de los hijos de Isaac elige a Jacob? ¿Y por qué de las tribus de Israel elige a Judá? ¿Sabes por qué? Porque Dios elige. ¿Por qué de entre todos los gentiles que había en ese momento, Dios elige a Cornelio? Juan 6:37 dice, todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor, yo nunca lo rechazaré. El libro de Efesios dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo. Y puedo creer que Dios lo hizo con Cornelio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo, va a haber un hombre en la historia llamado Cornelio y él va a ser el primero de los gentiles que va a venir. Hechos 13:48. Cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Dios ya había determinado quiénes serían redimidos, Dios hizo la selección en ese momento. Juan 10:16, Jesús hablando del buen pastor, de los rebaños, en esta porción de la Escritura dice tengo también otras ovejas que no son de este rebaño y debo traerlas a ellas también. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Usted y yo. Romanos 10:20 dice, luego Isaías se atrevió a decir de parte de Dios, los que no me estaban buscando. Amada familia, tú y yo no estábamos buscando a Dios. Nadie busca a Dios. La oveja perdida no anda buscando al pastor. ¿Has escuchado a alguien que le dice a otra persona, busca a Dios, mira, Él te va a ayudar? ¿Lo has escuchado? ¿O se lo has dicho a alguien? Busca a Dios. Nadie busca a Dios. Dios es el que pone en el corazón de la gente. Y eso lo vamos a ver con Cornelio. Me aparecí ante los que no preguntaban por mí. Y ahí está hablando específicamente acerca de los gentiles y diciendo los que busqué antes de que preguntaran por mí. Dios inicia. Dios elige al receptor y ese es el plan y ese es su diseño y Él está construyendo su cuerpo. Él está llamando a sus ovejas, a su pueblo y elige.
Ahora, quiero que aprendas algo. Nunca va en contra de la voluntad del elegido. Nunca, nunca va a ser así como que, ay, no, pues yo no sé qué hago aquí, me trajeron y... No. Por eso tú ves a la gente en las iglesias, por eso tú ves a la gente en donde quiera que estén, que cuando tú les hablas de Dios, muchos así están con una actitud así de... No es para todos, ¿eh? Es para el que Dios eligió. No es a fuerza. De regreso al versículo 1, dice que vivía en un lugar llamado Cesarea, y Cesarea era un lugar de una guarnición militar, porque ahí existía la casa del gobernador, fuera quien estuviera fungiendo como gobernador. Entonces ahí había soldados, y este hombre tenía más o menos a su encargo unos 100 hombres, y Jesús había seleccionado a este centurión llamado Cornelio. Pero lo segundo que llama la atención no es que Jesús lo eligió, sino que el hombre también tenía la intención de conocer a Dios, porque tenía un corazón que buscaba. Hechos 10:2 dice, él y toda su familia, ¿qué dice ahí? Adoraba y respetaban a Dios. Y luego dice que Cornelio daba muchas contribuciones a los judíos pobres y siempre estaba orando. Esta es otra cosa que aprendemos acerca de la preparación de Dios del receptor, y es que Dios responde al corazón dispuesto. La elección nunca viola la voluntad, o la elección siempre van juntos. Cornelio fue elegido por Dios de manera soberana, pero también él tenía un corazón que escudriñaba, que buscaba. Yo te pregunto, con toda la honestidad del mundo, piénsalo, no me respondas. A lo mejor sea tu caso, a lo mejor no sea tu caso, pero ¿acaso esa fuerza que vienes? No es que Dios está tratando con tu corazón. No ha habido un momento en tu vida donde tú dices, Señor, yo necesito, Señor, ayúdame. Y Dios responde. Tenía un corazón que escudriñaba incluso cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Y vemos que él teme a Dios y que le da dinero a estos judíos. Y que oraba todo el tiempo. Y aquí vemos a un hombre que en su propio corazón y en su propia mente ha llegado a la comprensión de un Dios verdadero. Claro que tiene cierta cantidad de conocimiento o de luz, y Dios está a punto de mandarle la luz completa. Pero no creo que Dios jamás, bajo ninguna circunstancia, vaya a obstaculizar la verdad de alguien que quiera conocerla. No importa dónde viva. Juan 7:17, si alguien quiere hacer lo que Dios quiere, sabrá que mi enseñanza viene de Dios, sabrá que esa enseñanza no es mía. Así que Dios le va a mandar la luz para que él pueda comprender y pueda buscar a Dios de manera correcta. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Mateo 7:7, no se cansen de pedir y Dios les dará, sigan buscando y encontrarán, llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Dios nunca va a negar la luz completa a quien la busque. Dios es justo. Y eso lo podemos ver aquí. Un hombre gentil, con un corazón con hambre, va a recibir la visita de este apóstol llamado Pedro. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Claro? ¿Mande? Déjeme decirle acerca de, en el mundo judío había 3 clases de gentiles. El gentil ordinario y corriente, perdónenme, no quiero sonar mal, pero el común, el gentil, X persona. 2, en la mente de un judío, existía el judío un poco mejorado en la escala, que era temeroso de Dios.
Y creo que aquí es a donde está el punto de este hombre llamado Cornelio, que es un gentil cansado de su propia religión, de las inmoralidades idólatras de su propia fe, cansado de este asunto politeísta y que ha llegado a una conclusión mental de que el Dios de Israel es el verdadero Dios, lo mismo que pensó el etíope. ¿Se acuerdan del etíope al que le predica Felipe? Estos son los judíos, perdónenme, estos son los gentiles temerosos de Dios. Pero después estaba un tercer gentil, que es el gentil prosélito. ¿Qué significa esto? Que ha creído en el Dios de Israel, pero se ha convertido al judaísmo, es decir, ha adoptado, abrazado, se ha circuncidado, se identifica completamente con Israel y era considerado judío en un sentido. Y ahora tienes a los tres, al común, al que es temeroso de Dios y al que es prosélito. Y es interesante que mientras estudiamos el libro de los Hechos encontramos que estas son las personas a las que Pablo, escucha, eso es bien interesante. Ese gentil temeroso de Dios es al que Pablo llegaba, porque un gentil temeroso de Dios se acercaría a la sinagoga, escucharía, estaría atento, oraría, diría, yo quiero conocer más. A esos son a los que Pablo llega, les predica y se convierten al cristianismo. Y lo podemos ver a través de la historia del libro de los Hechos. Les trae la luz que les hace falta. Y entonces lo que tuvo en el movimiento de Pablo fue un montón de pequeños grupos temerosos de Dios que se salvaron y que se convirtieron en una terrible amenaza para los judíos en las sinagogas. Y algo muy interesante que debemos analizar todos es que puede ser un hombre muy religioso y no ser salvo, ¿eh? Eso es interesante. Pero bueno, vemos aquí a Cornelio, que Cornelio le cuenta a Pedro en Hechos 11:14, es decir, en el próximo capítulo que veremos, si Dios permite después, lo siguiente. Él te dará un mensaje por medio del cual te salvarás tú y todos los que viven en tu casa. Eso le dice Cornelio a Pedro, que escuchó del ángel. Fíjate, Pedro, que cuando tuve la visión, el ángel me dijo esto. Aquí podemos ver que no era un cristiano, no conocía de Jesucristo. Estaba viviendo a la altura de cierta luz que tenía, pero Dios le iba a enviar más luz a través de la vida de Pedro. No tenía completo la película de la salvación, y es interesante ver que hay muchas personas religiosas activas que aún no se salvan. Y esto me pega fuerte porque digo, ¿cuántas personas habrá así? Que tienen cierto conocimiento, pero que no son salvas. Pero Dios se va a ocupar de este hombre al elegirlo para que él conozca. Me llama la atención que dice que siempre estaba orando, y lo mismo sucede con Pedro. Pedro está orando. Y el versículo 3 dice, un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión en la que vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. En este momento de las 3 de la tarde es el tiempo de la oración. No puedo decirte que estaba orando, pero puedo asegurarte que estaba pidiendo más de Dios. Versículo 4, Cornelio lo miró fijamente y todo asustado le dijo, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tenido en cuenta tus contribuciones a los pobres. Imagínate ver un ángel. ¿Alguien ha visto algún ángel alguna vez? Yo no, pero debe ser algo impresionante porque dice que este hombre era un soldado y los soldados no con cualquier cosa se espantan, pero temblaba. Así que Dios ve el corazón de cada uno de nosotros. No pienses por un segundo que Dios no sabe lo que hay en nuestro corazón. Y aquí está un caso. Dios escuchó lo que oraba. El versículo 5, Dios envía ahora algunos hombres a Jope para que traigan a un hombre llamado Simón, al que le dicen Pedro.
Y aquí vemos que Dios le da al receptor la oportunidad de responder activamente. Ahora yo te pregunto, analízalo conmigo. Cornelio está orando a Dios, es temeroso, contribuye con los pobres, y de repente un día se le aparece un ángel y le dice, oye, manda a traer a uno Simón, que le dicen Pedro, que está aquí en Jope. ¿Tú qué harías? ¿Irías tú o mandarías? ¿Qué harías? Porque aquí vemos otro principio, y el principio que vemos aquí es que tiene la oportunidad de responder activamente. Ahora, Dios pudo haber bajado y decirle, ¿sabes qué, Cornelio? ¿Crees en Jesús? Sí, sí creo. Sale, se acabó, vámonos, ya estás. No, le dice, manda a ciertos hombres a la ciudad de Jope, para que pregunten por un tal Simón que le dicen Pedro, y que venga. ¿Qué hace? Obedece. Dios siempre quiere vincular la fe con el acto de obediencia. De eso se trata la vida cristiana. Y es mejor que lo aprendamos desde el inicio. Por eso Romanos 10, 9 y 10 dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si con tu boca lo confiesas abiertamente. Cornelio se le dio la oportunidad de ser obediente, creía en Dios y era obediente. Si hubiera sido yo, híjole, conociéndome como soy, hubiera tomado las maletas y le hubiera dicho a mi esposa, ahorita vengo, tuve una visión, voy por un tal Pedro, ahorita regreso. Pero no le dijo que fuera él, le dijo, manda. ¿Eso qué quiere decir? Espera tú aquí. Pero hay un propósito detrás de todo esto, porque Pedro también va a recibir instrucciones. Porque si no, Cornelio hubiera llegado, hubiera tocado, ¿tú eres Pedro? Sí, tuve una visión, mira, no sé qué estaba pasando, estaba yo orando, tuve una visión que tú me ibas a decir algo, entonces aquí vengo, ¿qué pasó? Dime. No, Pedro también tenía que ser tratado. Pero bueno, esa es otra historia que todavía no llegamos ahí. Así que mientras Dios está tratando también con Pedro y está tratando esas barreras que tiene que quitar. Imagínate, Pedro va a recibir instrucciones y le van a decir, tienes que ir a la casa de un tal gentil llamado Cornelio, pero Pedro jamás ha entrado a la casa de ningún gentil, porque es un judío. Versículo 6, se hospeda en una casa junto al mar, que es de un curtidor que también se llama Simón. Versículo 7, cuando el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado. El soldado era un hombre de su confianza y adoraba a Dios. Qué interesante. Qué interesante porque nunca debemos ser impacientes con Dios cuando Él está tratando de enseñarte cómo ser obediente. ¿Alguna vez has sido desobediente? Muchas veces. Cuando Dios está tratando de enseñarte que seas obediente, no seas desobediente. Obedece. Dios le dijo que lo hiciera y esto es emocionante porque nos ayuda a ver de nuevo que Dios usa instrumentos humanos. Como les dije, Dios pudo haber bajado y haberle dicho, bien, eres salvo. Ya, se acabó, pero no, iba a traer a Pedro. ¿Y por qué es tan interesante? Porque va a tratar con Pedro también. Versículo 8. Cornelio les contó todo lo que había pasado y luego los envió a Jope. Y al día siguiente, a eso del mediodía, mientras ellos iban camino a Jope, Pedro subió a la azotea para orar. Esto está interesante. Está interesante porque
El mensajero es idéntico al receptor. El mensajero que quiere, así como Dios eligió al receptor, aquí está el hombre de Dios que Él quiere. Si estudias la Biblia, sabes que Dios está llamando a personas especiales para trabajos especiales. Tú puedes leer en la Biblia a través de ella y ver muchos ejemplos. Como les dije, Abraham le dice, levántate y sal de esta tierra y te mostraré una tierra. Y dice que Abraham se levantó y se fue. Obedeció a Dios. Isaías 49, 1 y 2 dice, pueblo de la costa, escúchenme. Países lejanos, presten atención. Antes de que yo naciera, el Señor me llamó, me puso mi nombre, cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Él hizo mi boca como una espada afilada, me escondió con la sombra de su mano y me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Jeremías dice 1:5, antes de que yo te formara en el vientre de tu madre, yo te conocía, y antes de que nacieras ya te había elegido para que fueras un profeta de las naciones. ¿Qué está diciendo esto? Que aun cuando la mamá de Jeremías estaba embarazada, ella no sabía, pero Dios ya lo había elegido como profeta. Eso estaba determinado desde la eternidad, y el Espíritu Santo se mueve con las personas que Él quiere, que Él elige. Así como elige a aquellos que van a escuchar, Él elige a aquel que va a llevar el mensaje. Juan 15:16 dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto, y mi deseo es que su fruto dure, así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y Pedro es el mensajero elegido. Y todos los aspectos ásperos de Pedro están siendo trabajados para que él pueda rendir cuentas como debe rendirlas. Y el versículo 10 dice, tenía hambre y quería comer, pero mientras le estaban preparando la comida, tuvo una visión. Por un lado, Cornelio está ya recibió la visión y le dicen, manda a unas personas para Pedro. Por otro lado, Pedro está de este lado, dice que tiene hambre, se sube a la azotea a orar en lo que preparan la comida y tiene otra visión. Versículos 11 y 12 dice, vio que el cielo se abría y bajaba algo parecido como una sábana muy grande sostenida de las cuatro puntas. Dentro de la sábana había toda clase de animales, incluso reptiles y aves. Ahora, no me voy a tomar mucho tiempo porque ya creo que me estoy extendiendo un poquito. Ya casi termino, regáleme 5 minutos nada más, pero esto es muy importante que usted lo entienda. Cuando Pedro sube a la azotea y está orando, viene una visión de una como sábana que es sostenida de las cuatro puntas, y dentro de esa sábana hay muchos animales, reptiles y aves. Pero Levíticos 11:2, no vamos a ir allá, nos da una lista de los animales que son considerados impuros y que Dios le dice a los judíos, de esos animales no comas. Los que tienen la pezuña partida, el camello, y bueno, les empieza a dar un montón de animales. Y lo que Pedro ve en esa visión son esa clase de animales y esas aves. Y ningún judío comería ninguno de esos animales. Y Pedro era ese tipo de judíos que no tocaría eso. Y dices, bueno, entonces, ¿por qué es que Dios hace esto? Porque hay esa distinción entre lo que no debes de comer y lo que sí debes de comer, para empezar. Bueno, creo que algunos animales que están en esa lista, o más bien los animales que están en esa lista, son más propensos a portar enfermedades de tipo epidemiológico, ¿no? O sea, y si tú lees Levítico, vas a encontrar que uno de los animales que no se deben de comer porque puede traer epidemia es el murciélago. Y cuando lo estaba yo leyendo me estaba yo riendo porque decía yo, si tan solo obedeciéramos lo que dice la Escritura, porque según dicen que el coronavirus empezó por comer murciélago. Si es cierto o no es cierto, no lo sé, pero si es cierto, si fuéramos obedientes. ¿Y por qué es esta distinción entre no comas de estos y estos sí los comas? Porque lo que Dios estaba haciendo era guardar su pueblo, que era un grupo de personas, no muchas, de que no se enfermaran
para que no viniera una epidemia y acabara con todos. Imagínate que se enfermaran de algo por comer un animal que es propenso a una enfermedad, acaba con su pueblo y dice, tengo que empezar otra vez. No, esa es una. Otra es que si él hace que su pueblo solamente coma ciertos alimentos, no se mezcla con otros. ¿Conoce usted a los vegetarianos? ¿O ha escuchado de ellos? Tú no invitas a un vegetariano a comer a tu casa una carne asada, porque dices, pues no, ¿qué le voy a dar? Pura lechuga. ¿No te ha pasado que le dices, oye, vamos a invitar a mi compadre? Pero esos no comen tal. No, pues no los invitamos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder convivir, a menos que le hagamos una comida especial. ¿Y quién tiene para estar haciendo comidas especiales? No, mejor que no venga, mejor comemos entre nosotros. A eso voy. Entonces Dios está guardando a su pueblo y está purificando a Israel de las amenazas de estas enfermedades. Y entonces vemos aquí que Pedro está viendo esto y dice, no entiendo. Entonces el versículo 13 dice, una voz le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro respondió, yo no haría eso, Señor, nunca he comido nada prohibido o impuro. Tenía celo por las normas que Dios había establecido y nunca había tocado nada común, y la palabra común significa profano. El versículo 15 dice, pero la voz volvió a decirle, no llames nada prohibido por ser impuro a lo que Dios ha purificado. Y esto sucedió 3 veces y de inmediato todo subió otra vez al cielo. ¿Y cuál es el significado? El significado específico y el significado general es él está aboliendo las leyes dietéticas judías del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque fueron diseñadas para separar al judío del gentil. Y entonces Dios está diciendo, eso se acabó. A partir de ahorita ya no va a haber esa separación de judío y gentil. Ahora quiero que se unan. Entonces no quiero que llames algo impuro que yo estoy purificando. Y este fue un problema, que después vamos a hablar de esto, porque es muy interesante y es de mucha enseñanza, porque fue un problema, porque esta barrera social tuvo que ser eliminada para unirlos. Y en los primeros años de la iglesia se convirtió en este problema más grave, porque los judíos y los gentiles que estaban en la iglesia no comían juntos. Y Pablo trata de esto en Romanos, cuando los gentiles están abusando de los privilegios que tienen, invitando a los judíos conversos a comer carne de cerdo. Y Pablo les dice, no es necesario que hagas eso. Claro, eres libre y no hay nada impuro, pero no necesitas hacer eso, porque eso es ofender intencionalmente a los judíos, que aún no comprenden que son libres. No intentes hacer que los gentiles tampoco se ajusten a las leyes dietéticas que Dios ha dejado a un lado. Por eso tú lees Romanos y dice, es que uno cree que sí se puede comer y otro cree que no se puede comer. Uno dice que hay que comer carne y otro dice que no hay que comer carne. A eso se refiere. Y entonces la visión de Pedro es, pero es que tú prohibiste esto. Sí, pero ya no. Se había prohibido porque había una distinción entre los gentiles y los judíos, pero como tú vas a bajar y vas a ir a ver a Cornelio, tienes que entender que eso ya se acabó. Otro dato interesante es que Jesús dijo en Marcos 7:14, Jesús llamó a la multitud otra vez y les dijo, escúchenme todos y entiendan, ningún alimento que entra en el cuerpo lo vuelve impuro a uno. Es lo que sale del interior lo que lo vuelve impuro a uno. Versículo 17, cuando dejó la multitud y entró a la casa, sus seguidores le preguntaron el significado de la historia y Jesús les dijo, ¿es que ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de lo que alguien come no lo puede volver impuro? Porque lo que come una persona no afecta su manera de pensar, sino que va a su estómago y luego sale a la letrina. Versículo 20, después les dijo, lo que sale del interior de la gente es lo que lo vuelve impuro a alguien. Porque del interior de la gente, o sea, de la mente, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la codicia, la maldad, el engaño, el desenfreno,
la envidia, los insultos, la arrogancia y la necedad. Toda esa maldad proviene del interior, que es lo que hace impura a la gente. Por eso es que esto es totalmente nuevo. Y luego Timoteo, que es muy claro en esto, bueno, en Timoteo, y es Pablo el que escribe, dice en 1 Timoteo 4:4, todo lo que Dios creó es bueno y nada debe ser rechazado, sino recibido con agradecimiento. Todo lo que Dios hizo es purificado por lo que Él dijo y por la oración. Así que había judaizantes que estaban tratando de imponer leyes dietéticas a los gentiles y Él simplemente está diciendo, eso ya no aplica, eso ya no. Él está diciendo aquí en la visión, judíos y gentiles se deben mezclar en la iglesia. Hay alguien que dijo que la sábana es la iglesia y que esa sábana nació en el cielo, en la mente de Dios, que bajó a la tierra, que incluye judíos y gentiles, y que esa vuelve al cielo. Y hay quien dice que los animales puros son los judíos y los animales impuros son los gentiles, y que están mezclados. Y por eso Pedro está teniendo esta visión. Ya voy a acabar, se lo prometo. Versículo 17, Pedro se preguntaba qué quería decir la visión. Mientras tanto, los hombres de Cornelio, que Cornelio había mandado, estaban frente a la puerta preguntando dónde quedaba la casa de Simón. Llamaron para averiguar si Simón, a quien también llamaban Pedro, estaba hospedado ahí. Mientras Pedro está tratando de analizar, llegan estos hombres. Versículos 19 y 20. Pedro todavía estaba pensando en la visión, pero el Espíritu le dijo, oye, 3 hombres te están buscando. Ahí va, escúchelo, esto es importante. Levántate, baja a verlos y ve con ellos. ¿Sin qué? Sin hacer preguntas, yo los he enviado. Este es un acto de fe y de obediencia. Pudo haber sido Cornelio, pero no era Cornelio, porque Pedro tenía que obedecer y tenía que ir con estos gentiles. Aquí se va a llevar a cabo una de las reuniones más fantásticas que jamás se hayan tenido en la historia, pero tendrás que regresar la próxima semana si quieres saber qué va a pasar, porque ya no, creo que hasta me pasé un poquito. Quiero terminar con esto. Hechos 18:9. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablándole a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó ahí por 1 año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Cuando Dios le dice a Pablo, tengo muchos receptores preparados aquí, le enseñó que era el momento que había que predicar. Y yo te digo una cosa, amada familia, es el momento de empezar a predicar a Cristo. Estaba yo estudiando esto esta semana, en estos días, y tú me viste, esta semana pasada estuve ahí en el Mexicano atendiendo la campaña de la vacunación. Y dentro de esa campaña de vacunación tuvimos mucho tiempo para charlar, platicar. Se me acercó un hombre y me dijo, ¿tú eres pastor? Le dije, sí. Dice, oye, yo quiero saber. Me llamó mucho la atención porque él me dijo, yo tengo en mi corazón el deseo de saber. Y nos sentamos y empezamos a platicar acerca de la Biblia y me dijo, tengo un amigo que es pastor de hace muchos años y me dijo, pero nunca me sabe explicar bien. Dice, pero he estado platicando contigo y en poquito tiempo me has dicho muchas cosas que yo no entendía. Quiero sentarme a tomarme un café contigo y quiero aprender de ti, de la Biblia, contigo. Y le decía yo, por supuesto. Y entonces me pongo a estudiar esto para la predicación de hoy y me doy cuenta que hay tiempos en los momentos de Dios, receptores, y hay gente que tiene que ir y llevar el Evangelio. No sé si me entiendan. Este es el tiempo de predicar de Cristo.
No todos van a aceptar, pero hay gente que tiene hambre y sed, y a esa gente hay que llevarla a Cristo. Esa es mi oración. Oremos. Amado Padre, queremos agradecerte por este tiempo en tu palabra. Y no solamente por este tiempo, sino por lo que nos enseñas y nos das. Quiero pedirte que a través de tu palabra, tú, Señor, nos hagas crecer y madurar, y que al aprender de ti podamos aplicarlo para enseñarlo a otros. Señor, es el tiempo, y necesitamos, Señor, de ti para hacerlo. Ayúdanos y enséñanos, y levanta de entre nosotros esas personas, Señor,